importante, ¿no? Los neutrófilos, como ven aquí, producen algunas quimiosinas, como la CCL19 y la 20, que atraen monocitos a los tejidos, ¿sí? También producen bastantes factores prolinfocíticos, en especial esta que es la buena interleuquina 12, que atrae a los linfocitos de NK y favorece la proliferación de los NK. Y por otro lado, interferón gamma, que es la principal citoquina que activa y favorece el crecimiento y proliferación de macrófagos y en menor grado, pero también de células dendríticas. Hay un grupo especial de neutrófilos que ya vamos a ver ahorita, que producen estos dos factores de crecimiento, el BAFF y el APRIL, que favorecen en cambio la supervivencia de los linfocitos B, ¿sí? Y por otro lado, algunos polimorfos nucleares apoptóticos también producen esta quimiosina que se llama CXCL12, que atrae en cambio linfocitos T al sitio del daño para empezar la inmunidad adaptativa. Eso también es súper importante, doctores. Los neutrófilos, ¿por qué están diseñados justamente para fagocitar y morir? Porque la apoptosis, el hecho de que se acaben los neutrófilos es uno de los eventos principales para finalizar la inflamación. Eso, y si el daño se controló, se mueren los neutrófilos y ya no hay más neutrófilos. Ya no tienen por qué seguir llegando al sitio del daño si ya no hay. Y entonces ese es uno de los principales eventos que marca el fin de la inflamación aguda. También los restos de neutrófilos constituyen un estímulo para que los macrófagos se transformen en macrófagos M2 y para iniciar el proceso de reparación tisular. Es súper importante eso también, el hecho de que fagociten y entren en apoptosis sirve para finalizar la inflamación aguda. Pues como les decía, pues hay tres subpoblaciones de neutrófilos. Estos neutrófilos que son de la sangre y los tejidos, que son los abundantes, los que están circulando, los que están infiltrando los tejidos y son la principal línea de defensa contra las bacterias, como habíamos dicho. Son los neutrófilos de la sangre y los tejidos. Después tenemos neutrófilos del vaso. Tenemos una población especial en la pulpa blanca del vaso, que son justamente los que generan estos factores de crecimiento, el BAFF y el APRIL, y sirve para que los linfocitos B crezcan y proliferen adecuadamente, ¿no? Entonces, estos neutrófilos de la pulpa blanca del vaso son importantes por eso, por esa diferencia que tienen con los de la sangre y los tejidos. Y finalmente tenemos los neutrófilos con actividad antiinflamatoria y de reparación tisular, que es un grupo chiquito de neutrófilos que se ha visto que pueden generar citoquinas antiinflamatorias y empezar un poquito a estimular el proceso de reparación tisular cuando ha pasado el daño inflamatorio agudo. ¿Preguntas de los neutrófilos? ¿Alguna pregunta que haya quedado tal vez, doctores? No, doctor. ¿No hay preguntas? Chévere. Muy bien. Vamos a pasar a ver ahora los eosinófilos. Los eosinófilos son interesantes porque son de los granulocitos, los que son evolutivamente mucho más antiguos que otros, ¿no? Tienen un patrón único de moléculas de adhesión y los gránulos de los eosinófilos sí tienen exclusivamente unas moléculas súper específicas de los eosinófilos, como ya vamos a ver. Conservamos nosotros la misma morfología, los eosinófilos hay en animales, en plantas, en diferentes especies. Por eso decimos que son células evolutivamente muy viejitas. Y a diferencia de los polimorfos nucleares, los eosinófilos sí que se acumulan en todos los tejidos. No es que viven en circulación y solo infiltran los tejidos en situaciones de inflamación. Más bien aquí es diferente. Los eosinófilos circulan muy poquito en la sangre y enseguida se van a los tejidos, en especial a las mucosas, ¿sí? Y la otra cosa importante es que para su reclutamiento, básicamente para su proliferación y todos los eosinófilos necesitamos en cambio citoquinas TH2, como ven aquí, ¿sí?
Cuando lleguemos a inmunidad adaptativa y veamos los linfocitos CD4, doctores, vamos a ver que los CD4 son como los ayudadores, los coordinadores de todo el sistema inmunitario. Y hay varias respuestas del linfocito CD4. Hay varias respuestas, pero las dos principales son la respuesta TH1 y la respuesta TH2. ¿Sí? La respuesta TH1 es una respuesta proinflamatoria. Genera interferón gamma, favorece la fagocitosis de los macrófagos y todo. La respuesta principal para defendernos contra bacterias y contra patógenos intracelulares. ¿Sí? En cambio, la respuesta TH2 de los linfocitos CD4 es una respuesta antiinflamatoria. Es antiinflamatoria. Más bien frena la inflamación aguda, inhibe la fagocitosis, estimula más bien la producción de anticuerpos. Entonces, esta respuesta TH2 es la que estimula a los eosinófilos, ¿sí? Principalmente con interleuquina 2, la 13, otras que ya vamos a ver, pero eso es relevante que los eosinófilos se estimulan básicamente por respuestas TH2. Los eosinófilos, igual que los neutrófilos, pues, se generan en la médula ósea, y las dos citoquinas que principalmente favorecen su crecimiento y proliferación son la interleuquina 3 y la interleuquina 5, doctores, que son citoquinas que producen los CD4H2, o sea, son con características más que nada antiinflamatorias. Miren la diferencia. Apenas 1 al 3% de los leucocitos son eosinófilos, que no se quedan en circulación como el neutrófilo. Enseguida van e infiltran a los tejidos. Miren, gracias a la interleuquina 5 y a esta quimiosina específica del eosinófilo que se llama eotaxina, salen de la médula a la circulación, pero ahí se quedan aproximadamente 18 horas, o sea, ni un día, ¿no? A diferencia del neutrófilo que puede circular 7 días en la sangre antes de entrar en apoptosis, ¿sí? Entonces, enseguida van rápido a las mucosas, en especial a las mucosas de la vía respiratoria y del tracto gastrointestinal. Ahí es donde está cundido de eosinófilos, y luego otros órganos que también tienen una gran concentración de eosinófilos son el vaso, ganglios linfáticos, la glándula mamaria y el útero. Pero una buena cantidad de eosinófilos está en la mucosa respiratoria y en la mucosa del tracto gastrointestinal. Entonces, igualito que con el polimorfo nuclear neutrófilo, miren, aquí tenemos la estructura en cambio del eosinófilo, ¿sí? ¿Qué receptores importantes tiene en su membrana? Miren, tiene una quimiosina exclusiva de él, que es la eotaxina, exclusiva del eosinófilo. Se conoce también como CCL11. Y hay otro un poquito menos importante que es la laminina, ¿no? Y también tiene receptores para selectinas que a veces comparte con el neutrófilo, como la selectina E, pero su quimiosina es exclusiva del eosinófilo, la eotaxina. Tiene receptores para inmunoglobulinas, tiene receptores para el complemento, igual para reconocer microorganismos opsonizados por inmunoglobulinas o por factores del complemento, como el caso del neutrófilo, ¿sí? Tiene receptores para otras moléculas inflamatorias. Cuando lleguemos a inflamación, capaz ya vieron tal vez un poquito, no sé si en hemato o verán en biología molecular, que hay un grupo de moléculas inflamatorias que se derivan de un ácido graso de cadena larga que se llama ácido araquidónico, ¿no? Que está en la membrana celular. Pues el ácido araquidónico produce varios grupos de moléculas que participan en la inflamación. Las prostaglandinas, que se llaman leucotrienos, otros que se llaman tromboxanos y lipoxinas, todas son moléculas de una gran familia de derivados del ácido araquidónico que cumplen varias funciones en los procesos inflamatorios, como veremos en el tema de inflamación, ¿sí? También tienen receptores para estas moléculas como los leucotrienos, los eosinófilos. Tienen receptores ya para otras citoquinas, factores de crecimiento,
Y esto, vean, bien importante, igualito, los gránulos del eosinófilo son completamente diferentes a cualquier otro fagocito, ¿no? Por ejemplo, los neutrófilos y los macrófagos, ¿qué tienen en sus granos? Igual especies reactivas de oxígeno, tienen proteasas, colagenasas, moléculas independientes del oxígeno, más o menos son parecidos. Pero los gránulos del eosinófilo tienen moléculas que solo tiene el eosinófilo, ¿sí? Tiene la proteína básica mayor, la peroxidasa eosinofílica, la neurotoxina del eosinófilo y la proteína catiónica eosinofílica. Eso sí, no tiene ninguna otra célula en su cuerpo y son moléculas súper especializadas que principalmente nos defienden de parásitos y de hongos, ¿sí? Por ejemplo, la proteína básica mayor puede destruir o alterar la cutícula, que es una cubierta que tienen los helmintos, que tienen los gusanos como defensa. O por ejemplo, la neurotoxina igual puede paralizar el sistema nervioso del gusano e impedir que se mueva. Y ahí es más fácil de expulsarlo por el tracto gastrointestinal o lo que sea. Pues estos gránulos sí son súper específicos, son diseñados casi que exclusivamente para defendernos de parásitos y de hongos, ¿sí? ¿Qué otras cosas hacen los eosinófilos? También nos protegen, igualito forman redes extracelulares cuando se mueren, pero mucho menos grado que el neutrófilo porque son menos abundantes, ¿no? Producen principalmente citoquinas inmunoreguladoras, o sea, antiinflamatorias, como la interleuquina 4 que vemos aquí. También participan en la cicatrización de los tejidos, como ya vamos a ver. Favorecen el crecimiento y proliferación de células plasmáticas y también están implicados en las reacciones alérgicas, doctores. Son células también que proliferan e infiltran las mucosas y cuando hay reacciones alérgicas son unas de las principales que causan el daño tisular de la alergia. Por ejemplo, en el asma, los eosinófilos de la vía respiratoria liberan estos productos y dañan el bronquio y producen el daño crónico de los bronquios y los pulmones que se ven las respuestas del asma, ¿no? Entonces, también esto obviamente no es una función, es una respuesta alterada del eosinófilo, pero es bien importante en las reacciones alérgicas, tanto vía respiratoria superior como vía respiratoria inferior y a veces en otro tipo de alergias también, ¿sí? Son súper importantes, de hecho, en la rinitis alérgica, que es la enfermedad alérgica más común de todas, a veces pueden hacer una prueba de eosinófilos en el moco de la nariz. Si hay muchos eosinófilos, ese es un criterio para pensar que el paciente tiene rinitis alérgica, ¿ven? Entonces, doctores en circulación, como les digo, viven bien poquito y gracias a es principalmente esta quimiosina que se llama eotaxina, es donde se localizan básicamente en la mucosa del epitelio respiratorio y del tracto gastrointestinal, ¿no? ¿Cómo pasan a los tejidos que tienen también en los gránulos un componente de metaloproteinasas que pueden degradar la matriz extracelular y pasar a los tejidos, ¿sí? Y aparte, pues, de los anticuerpos, de las moléculas del complemento, también pueden hacer quimiotaxis en respuesta a otras moléculas inflamatorias, parecido a lo que hacía el neutrófilo. Entonces pueden hacer quimiotaxis a las unidades A del complemento y a otras moléculas inflamatorias como la histamina o los leucotrienos, que son derivados del ácido araquidónico, como les había dicho. ¿Qué funciones son las principales entonces del eosinófilo, doctores? Pues las funciones, o sea, que le sirvan a nuestro cuerpo, que no sean deleterias para nosotros. Probablemente la más descrita y de las más reconocidas es esta, ¿no es cierto? La defensa contra los parásitos. Ese es súper importante factor o función de los eosinófilos, la defensa contra los parásitos, ¿sí? También es importante en los procesos de cicatrización tisular. O genera algunas citoquinas, como les digo, que son antiinflamatorias, ¿sí?
estimulan la respuesta justamente antiinflamatoria, perdón, de los linfocitos CD4, que es la TH2, y entonces al frenar el daño tisular, pues pueden favorecer la cicatrización del tejido, ¿sí? Con esa misma lógica, igual que los neutrófilos del vaso, también producen este factor de transcripción que se llama APRIL, que favorece la supervivencia de las células plasmáticas también, ¿sí? Eh, También producen trampas extracelulares, aunque en mucho menos extento que los neutrófilos, y nos sirve para infecciones fúngicas y virales para defendernos contra virus y algunos hongos. Y puede activar también a las células dendríticas para empezar la presentación de antígeno. Entonces, esas son respuestas normales, beneficiosas, digamos, del eosinófilo. Y también hay respuestas alteradas, ¿no? Entonces, el eosinófilo es muy importante o implicado en las enfermedades alérgicas, como les digo, en especial en el asma o en la rinitis alérgica, y también en ocasiones está implicado en un tipo de cicatrización anormal que se llama fibrosis, ¿no? ¿Cuándo ocurre fibrosis, doctores? Cuando el daño tisular es tan grande, cuando el defecto en el tejido es tan grande que no se puede reparar, que no se puede reemplazar por tejido normal, o cuando es un tejido que no se regenera como el nervioso, ¿no? ¿Qué pasa si hay demasiado crónico el daño del pulmón? Es un asma que no se controla y eso. El eosinófilo participa en la cicatrización, pero no puede hacer que se reemplace por tejido pulmonar normal, sino se reemplaza por tejido conectivo, ¿sí? Y ese tejido conectivo que no tiene función, es como una cicatriz, a eso se le llama fibrosis, ¿no? Esa cicatrización anormal, que a veces es la única forma de intentar reparar un tejido cuando el daño es muy grande, o como les digo, cuando es un tejido que no se regenera, eso se llama fibrosis, y eso también es una función de los eosinófilos. ¿Preguntas de los eosinófilos, doctores? ¿Hay preguntas de los eosinófilos? No, Vamos a doctor. Gracias, doctor. Vamos a pasar a los granulocitos más raros y menos comunes de todos, que son los basófilos, ¿sí? Pues los basófilos y su derivado en el tejido, que se llaman mastocitos, en sangre periférica, son los menos comunes de todos. No me dejarán mentir que ustedes, si alguna vez han visto alguna biometría hemática, van a ver que el contagio de basófilos es pucha 0,05% más o menos, es muy raro, ¿no? Los basófilos en la sangre. También se originan en la médula ósea, y los basófilos que están circulando en sangre es como los neutrófilos, son células terminales, no proliferan, y su vida media es muy cortita, ¿no? Que la mayoría de veces salen de la médula muy poquito tiempo en circulación y enseguida van a los tejidos. Y en los tejidos se transforman en mastocitos. Los mastocitos, en cambio, reganan o recuperan la capacidad de proliferar, de dividirse, y tienen una vida media ya súper larga. Entonces, esas son diferencias entre el mastocito y el basófilo. El basófilo es en circulación y el mastocito es en los tejidos. Con esas diferencias, como les digo, vida media más larga y capacidad de reproducirse como los mastocitos. Su morfología es igualita, doctores. El basófilo y el mastocito es exactamente igual. Como ven ustedes aquí, tiene receptores para moléculas de adhesión intercelular, para selectinas e integrinas, bastante parecido a los otros granulocitos, ¿sí? Tiene receptores para patrones moleculares, receptores de inmunoglobulinas, receptores de lectina, de patrones moleculares igual, receptores del complemento, y característicamente aquí toma mucha importancia el receptor de inmunoglobulina E, ¿sí? Porque igual es una célula implicada en la alergia, como hablábamos con el
Con el eosinófilo, aquí también el mastocito y el basófilo es una célula implicada en las respuestas alérgicas. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo. Entonces, los productos igual de los gránulos, tanto de mastocitos como de basófilos, es bastante parecido, ¿no? Los dos tienen los mismos gránulos y es muy importante estos productos que tienen aquí por las funciones que ya vamos a ver del mastocito y el basófilo. Entonces, una de las cosas más importantes que tienen tanto los mastocitos como los basófilos es la producción de histamina, ¿no? Entonces, bastante de los gránulos, tanto de mastocitos como de basófilos, producen aminas vasoactivas, de la cual la más importante es la histamina. Entonces, la histamina es una de las principales sustancias vasodilatadoras, que uno de los principales y mayores eventos de la respuesta inflamatoria aguda es la vasodilatación, ¿sí? Se enfocan bastante en producir histamina, mastocitos y basófilos para hacer esa respuesta vasodilatadora. También los mastocitos y basófilos producen bastantes prostaglandinas, producen moléculas proinflamatorias, como ven aquí, citoquinas como la 1, la 6, ¿sí? Producen algunas proteasas que participan en el daño tisular de las respuestas alérgicas y algunas sustancias bactericidas como las catequicidinas que ayudan a defendernos contra patógenos bacterianos también. Entonces, tienen así como una variedad ahí de productos, pero como les digo, lo más relevante es esto, la producción de histamina, particularmente abundantemente en los gránulos y cumple las funciones de vasodilatación para las respuestas alérgicas, doctores. Para las respuestas inflamatorias, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿qué diferencias son importantes, como les digo, entre mastocitos y basófilos? Los basófilos, vida media corta, tienen menos gránulos, ¿sí? No se reproducen en la sangre, ¿sí? Salen de la médula ósea completamente diferenciados y no se reproducen, ¿sí? También su factor quimiotáctico, su quimiosina para ir a los tejidos es la eotaxina, parecida al eosinófilo, y producen varias proteasas, como ven aquí, que pueden cumplir funciones bactericidas, pero también causan daño tisular en el caso de las respuestas alérgicas. Entonces, ¿qué funciones cumplen? Primero vamos a decir los basófilos que están circulando en sangre, ¿no? ¿Qué funciones cumplen los basófilos? Los basófilos, como les digo, nos protegen con estas proteasas, ¿sí? Sí tienen función de inmunidad innata contra bacterias y parásitos. Sí tienen los basófilos. También es importante que amplifican la respuesta inflamatoria porque producen histamina y eso causa vasodilatación, ¿sí? Que es importante para la respuesta inflamatoria y también producen citoquinas proinflamatorias, como les digo. Entonces, también incrementan el proceso inflamatorio. Y por otro lado, miren, todas estas funciones son bastante parecidas a las de los eosinófilos. O sea, cooperan con la reparación tisular, favorecen a los macrófagos M2 y promueven las respuestas H2, o sea, también colaboran con la cicatrización. Y finalmente inducen la infiltración de eosinófilos, que es algo que se ve en las respuestas alérgicas, doctores. ¿Sí? Todas estas son funciones de los basófilos, los que están en circulación. Y cuando están en circulación, también pueden o son súper relevantes para algunas respuestas alérgicas. ¿Sí? Entonces verán, doctores, cuando es una activación del basófilo por respuesta inflamatoria, o sea, no por alergia, a eso lo llamamos activación independiente de inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E, cuando lleguemos a inmunidad humoral, vamos a ver que es la inmunoglobulina de las alergias. O sea, los alergenos generan específicamente producción de inmunoglobulina E cuando hay presentación de antígeno y todo. Pues cuando no es por alergia, sino por respuesta inflamatoria, los basófilos se degranulan poquito, lentito, los mediadores lipídicos, los mediadores inflamatorios se secretan muy lento,
6 horas después del estímulo como para amplificar la respuesta inflamatoria, pero todo bien controlado, verán, ¿sí? Entonces, un estímulo débil puede ser prolongado, pero es débil, ¿sí? Entonces, esto es importante. Esta es la activación normal cuando hay algún proceso inflamatorio en su cuerpo, lo que sea. Se llama activación independiente de inmunoglobulina E del basófilo, ¿sí? Es muy diferente cuando es dependiente de inmunoglobulina E, que esta es la activación patológica, o sea, es la activación de la alergia, ¿no? Entonces, imaginémonos, no sé que ustedes son alérgicos ¿a qué quieren ser alérgicos? Al, al camarón, ya. Ya, imaginemos que son alérgicos al camarón. ¿Cuál es el proceso, no es cierto? Ustedes tienen alguna alteración, predisposición genética, se exponen al camarón la primera vez y generan inmunoglobulina E específica para componentes del camarón, ¿no? Esa inmunoglobulina E se pega al basófilo y sus basófilos circulan ahí con la inmunoglobulina E ya pegada al basófilo, listitos para detectar una segunda exposición al alérgeno, ¿no? ¿Qué pasa? Se vuelven a pegar un camaroncito, ese alergeno se pega aquí a la inmunoglobulina E y causa una degranulación inmediata y salvaje, muy diferente a la que es independiente de inmunoglobulina E. Entonces aquí sí, pucha, sale la histamina en forma, los mediadores inflamatorios se secretan dentro de las 6 horas del estímulo, o sea, relativamente rápido, algunos incluso menos de 1 hora del estímulo, y el estímulo aquí es fuerte e inmediato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si Dios no quiere, ojalá nadie sea alérgico al camarón, ¿qué pasa? Puede darles una reacción severa, ¿no es cierto? De tanta histamina, mucha vasodilatación generalizada, les baja la presión, se desmayan, les salen ronchas en todo su cuerpo, o sea, pueden terminar hasta en terapia intensiva, porque esta es una activación fuerte y dependiente de inmunoglobulina E. Entonces, esta es la activación del basófilo de la alergia. Esta es la inflamación, la activación de la inflamación. Son completamente diferentes. Esto debe quedar bien claro, doctores. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? No, doc. ¿No? Perfecto. Chévere, doctores. Y luego, pues tenemos los mastocitos, ¿no? Entonces, los mastocitos salen de la médula el basófilo sale a los tejidos, se transforma en mastocito, ¿no? Pues que hay tan pocos basófilos en la sangre, circulan rapidito y luego se van a los tejidos. Entonces, en los tejidos se localizan principalmente alrededor de los vasos sanguíneos y de los canales linfáticos, ¿sí? Y mastocitos son súper abundantes, igual que el eosinófilo en las mucosas, mucosa respiratoria, tracto gastrointestinal, y también son súper abundantes en la piel. Ahí también hay bastantes mastocitos, doctores, ¿sí? Y de ahí, bueno, y en otros órganos, glándula mamaria, en la lengua, en la próstata, pulmones, en otros órganos, pero como les digo, súper importante, mucosa respiratoria, mucosa gastrointestinal y en la piel, ¿sí? Y aquí sí son diferentes, doctores. Los mastocitos sí tienen una vida media larga y ya se pueden reproducir. No es como los basófilos que no se reproducían, sino estos sí se pueden reproducir en los tejidos. Y si hay un incremento de mastocitos tisulares cuando hay problemas alérgicos o de infecciones parasitarias. ¿Sí? Entonces, el patrón de la superficie, el patrón de las moléculas de superficie es básicamente igual al de los basófilos, es la misma cosa, mismas selectinas, eh, mismos receptores de PAMPs, de inmunoglobulinas, en especial de la E, y la misma producción. Es estructuralmente bien parecido, con las diferencias de la vida media larga y la capacidad de reproducirse en los tejidos, ¿no? Entonces, ¿qué de diferente hacen los mastocitos en los tejidos, ¿no? Que en los tejidos, ahí sí, no es que amplifican la respuesta inflamatoria, sino son las que la generan de inicio, ¿no? Los mastocitos son los que primerito liberan histamina para causar la vasodilatación tisular cuando apenas comienza la inflamación.
Pues no me dejarán mentir. ¿Qué pasa si se pegan un golpe o se cortan? ¿Qué es lo primerito que pasa? Se les pone rojo. Ese rojo es la vasodilatación de la histamina de los mastocitos de sus propios tejidos. Entonces, estos son los que inducen la respuesta inflamatoria. No amplifican como los basófilos, sino que la inducen, ¿sí? Están listitos alrededor del vaso sanguíneo, ocurre algún daño, boom, la histamina, ¿sí? También nos defienden contra parásitos, parecido al eosinófilo, y esto también es importante. Las proteasas de los mastocitos, las proteasas que son parecidas a las de los basófilos, en los tejidos pueden degradar venenos, ¿sí? Entonces, si es que hay una picadura de avispa, de araña, de alacrán o alguna cosa, los basófilos son importantes porque pueden degradar los venenos y evitar daño tisular excesivo también. Nos protegen contra los venenos, ¿sí? Como ven aquí, liberación inmediata de histamina en respuesta al daño tisular, o sea, es lo mismo que inducir la respuesta inflamatoria. Eh, Producen citoquinas proinflamatorias, pues tienen receptores para PAMPs y todos, entonces pueden producir citoquinas proinflamatorias. Y también se pueden activar a veces por factores endógenos, no necesariamente eh, por PAMPs o por patógenos, bacterias, hongos, virus o parásitos, ¿sí? En ocasiones, algunos factores endógenos, como algunos neuropéptidos, miren, como la neurotensina, la sustancia P, o algunos factores del complemento, también pueden activar los mastocitos sin necesidad de que sea por estímulo externo, ¿sí? Entonces, esto es importante, por ejemplo, con los neuropéptidos, verán. Por ejemplo, la sustancia P está relacionada con el dolor, ¿no? En las terminales nerviosas tipo C. Y a veces cuando comemos demasiado ají o demasiado condimento, ¿qué nos pasa? Se han echado a veces un montón de ají. ¿Qué les pasa? Empiezan a lloriquear, a moquear, a congestionarse todito. Es porque el ají causa la liberación de sustancia P en las terminales nerviosas, ¿sí? Y eso hace el dolor, el ardor que ocasiona el ají, pero también activa los mastocitos. Entonces liberan histamina y boom, se congestionan todito, ¿no? Y es algo que pasa característicamente cuando comen cosas muy picantes, muy condimentadas, ¿no? Entonces a veces es una activación también endógena de los mastocitos, por estos neuropéptidos, como les digo, ¿sí? ¿Preguntas de los mastocitos, doctores? Muy bien. Vamos ahora con las plaquetas. Sí, estas dos últimas células, doctores, no son formalmente células inmunitarias, pero cumplen algunas funciones inmunológicas, como ya hemos hablado previamente, ¿no? Entonces, estas dos células son los mastocitos y las mastocitos. Son las plaquetas y los fibroblastos, ¿no? Entonces, las plaquetas son importantes porque tienen también receptores de PAMPs y de DAMPs, verán, en su superficie, en su membrana celular, y están estrechamente ligadas a la respuesta inflamatoria. Tal es así que en la mayoría de inflamaciones agudas, ¿qué pasa? Suben las plaquetas, sube el contagio plaquetario, lo que se llama trombocitosis. Y es típico, verán, los pacientes que tienen neumonías, a veces infecciones de la piel, a veces del hueso, que se llama osteomielitis. No es raro que ustedes le hacen la biometría y tienen sobre 500,000 plaquetas. Lo normal de plaquetas es de 150 a 500,000. Sobre 500,000 se llama trombocitosis. Entonces, bastantes pacientes con procesos infecciosos o inflamatorios tienen trombocitosis, ¿verdad? ¿Sí? Por otro lado, en cambio, en algunas infecciones virales causan mielosupresión y algunas inflamaciones virales, ¿no? Generan trombocitopenia, ¿verdad? ¿Sí? En cambio, ahí es típico, por ejemplo, con algunas virosis tropicales como el dengue, que las plaquetas estén en cambio bajas.
tienen 100.000, 90.000 a veces. Eso es bastante característico de algunas infecciones virales y de ellas la más común es el dengue, ¿no? ¿Qué más es importante? Las plaquetas también implican o influyen en la cicatrización. Una vez que ha pasado el daño inflamatorio, en especial cuando son cortes o traumas, las plaquetas se acumulan, empiezan la hemostasia y aparte empiezan la cicatrización. También las plaquetas producen factores de crecimiento. Entonces, en ocasiones pueden favorecer el crecimiento y proliferación de células tumorales también, verán. Las plaquetas, ¿sí? Producen citoquina antiinflamatoria, que es el factor de crecimiento transformante beta, que puede regular algunas respuestas inmunes, antiinflamatoriamente hablando, digamos, ¿sí? Y también producen esto que se llama factor activador plaquetario, que es un vasodilatador súper más potente que la histamina. Lo que pasa es que cuantitativamente producimos más histamina para vasodilatación que factor activador plaquetario. Pero este factor activador plaquetario también es súper importante, también causa la vasodilatación que a veces se ve en los procesos inflamatorios agudos, de la mano con la histamina, ¿sí? Y estas moléculas que se llaman trombocidinas son unas proteínas que pueden generar la acumulación, la aglutinación de patógenos, de bacterias y de virus principalmente, y eso hace que sean más inmóviles y sean más reconocidos por el sistema inmunitario. Pues las plaquetas también pueden causar aglutinación de los patógenos, ¿sí? Todo esto igual yo me imagino ya vieron en hémato, ¿no es cierto? Aquí tenemos el precursor que se llama megacariocito, que es una célula grandota. Entonces se aplasta sobre los senos venosos y causa la liberación ahí de las plaquetas, ¿no es cierto? ¿Sí? Plaquetas luego salen de la médula ósea. Miren, tienen su membrana celular, tienen mitocondrias, lisosomas, tienen gránulos con factores vasodilatadores como el factor activador plaquetario, que no tienen es núcleo, ¿no? Obviamente tampoco se reproducen ni nada. Y tienen receptores, miren, tienen receptores para inmunoglobulinas, tienen receptores para PAMPs, para DAMPs, que ocasiona que se activen y puedan generar mediadores inflamatorios, como los tromboxanos, las prostaglandinas, y también factores vasodilatadores, como el factor activador plaquetario, ¿sí? Las plaquetas, como les digo, no son formalmente células inmunitarias, pero participan en procesos inmunitarios, participan en los procesos inflamatorios, ¿no? Y la última son pues nuestros buenos amigos los fibroblastos. Los fibroblastos igual no son células formalmente del sistema inmune, son células que mantienen la matriz extracelular, secretan colágeno y otros componentes de la matriz extracelular, ¿sí? Y pues participan básicamente en la reparación, ¿no es cierto? Entonces, luego del proceso inflamatorio agudo, luego de que ha habido daño tisular, ahí entran y son súper importantes los fibroblastos, empiezan a generar colágeno, fibronectina, como para hacer la matriz extracelular sobre la cual en condiciones ideales vuelve a crecer el tejido normal. Entonces también miren, producen factores de crecimiento endotelial, factores de crecimiento derivados de las plaquetas, ¿sí? Producen unas citoquinas, la mayoría de veces antiinflamatorias, estimulan el estadio M2 del macrófago, que es el de reparación tisular, y pues básicamente participan en la respuesta posterior a la inflamación para reparar el tejido, ¿sí? Entonces esos son nuestros buenos amigos, los fibroblastos. ¿Preguntas, doctores, de los fibroblastos? Una pregunta. Cuando Claro. dijo que estimulan a los macrófagos M2, ¿es M2 en general o M2 tipo A, B, C? Bueno, la respuesta M2 en general es una sola, ¿no es cierto? La respuesta M2 del macrófago es la que favorece la reparación tisular, que genera básicamente la interleuquina 4 y que genera citoquinas antiinflamatorias y factores de crecimiento.
Entonces, en general es toda la respuesta de los macrófagos M2. Gracias. O sea, no hay especificidad entonces. No, es en general M2 general. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Muy bien. Verán, vamos No, a ver un poquito. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Vamos a ver un poquito de las células linfoides de la inmunidad innata para terminar. Porque creo, espérenme un ratito antes de compartirles la pantalla. Sí se ve la pantalla ahí, doctores. sí, Doc. Chévere. Mi querido Doc. Entonces, verán, ya vimos todo lo que es las células de la serie mieloide, ¿sí? Entonces, ahora vamos a pasar a ver la serie linfoide. La serie linfoide no es así tan súper conocida como la mieloide, fuera de los NK, que son los únicos que son súper mega conocidos, pero también sí son relevantes, ¿sí? Denme un segundito, vamos a ver. Entonces, como les digo, pues las células linfoides innatas, en cambio, son de progenitor linfoide, a diferencia de los linfocitos T y B, pues tienen su capacidad de respuesta inmediata, ¿no? O sea, no requieren presentación de antígeno, se ubican principalmente en las interfaces con el medio ambiente, que son en la orofaringe, la piel, mucosa gastrointestinal y la zona marginal del vaso hablando de la sangre, ¿sí? Y una cosa probablemente importante de las células linfoides innatas es esto que vemos aquí. Son súper más activas, súper más numerosas en el periodo perinatal, ¿sí? Con excepción de los NK, de hecho, la mayoría de ellas son principalmente activas en el periodo perinatal. Los NK sí pueden tener para toda su vida, pero la mayoría de células linfoides innatas, ¿sí? Son muy importantes para defendernos apenas nacemos, doctores. Apenas nos estamos exponiendo a los antígenos, cuando nuestro sistema inmune chuta, no está al 100% y todo, cuando es bastante inmaduro, en especial cuando somos neonatos, es muy importante la defensa o la participación de las células linfoides innatas como protección, ¿sí? Y entonces vamos a ver este cuadrito antes de terminar, ¿ya? Este cuadrito es importante. Aquí les voy a dar las pepas de cada célula linfoide innata. Y si ya nos aprendemos eso, la próxima semana vemos el resto del capítulo de una vez, ¿sí? Entonces, doctores, tenemos aquí a la más importante de todas, que son los NK, ¿sí? Tenemos 3 células linfoides innatas que se parecen a los CD4, que tienen funciones parecidas a los linfocitos T CD4 de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Luego tenemos 3 células linfoides innatas que maduran en el timo, que son similares a los linfocitos T. Igualitos, salen de la médula, van al timo a madurar, pero son del sistema inmunitario innato, que son estas 3. Y luego tenemos 2 células linfoides innatas que son en cambio similares a los linfocitos B, o son linfocitos B, pero son innatos, ¿sí? Y finalmente tenemos unas células linfoides innatas que son reguladoras, que se parecen a los linfocitos T reguladores, es decir, son parte de la tolerancia inmunológica. Pues tenemos esos grupos primero, ¿no? Entonces, el primer grupo y el más importante, los buenos NK, doctores, ¿no? Los NK se generan en la médula ósea o en el hígado embrionario, ¿sí? Y son los más importantes de todos, porque primero son los más numerosos, 10% de células de circulación, y cumplen funciones a lo largo de la vida. Sí son más numerosas en el periodo perinatal, pero cumplen nomás funciones a lo largo de la vida. ¿Qué funciones son esas? Los NK son parecidos a los CD8, ¿no? Entonces pueden destruir directamente células infectadas por patógenos intracelulares, virus o algunas bacterias intracelulares,
y pueden defendernos contra células tumorales también, ¿sí? ¿Y por qué hacen eso? Porque igualito que los CD8 pueden producir perforinas y granzimas, que en la célula infectada generan unos poros y causan destrucción de la célula por apoptosis, ¿no? Aparte de eso, los NK producen interferón gamma que estimula la fagocitosis en el macrófago, ¿sí? Estos son los más numéricamente importantes de todos y son células supresoras, destructoras, como su nombre lo dice, función parecida a los CD8 en la inmunidad adaptativa, ¿sí? Después, como les digo, tenemos 3 células linfoides innatas que más o menos replican la respuesta de los CD4, pero en la inmunidad innata, ¿no? Entonces, tenemos el grupo de células linfoides innatas del grupo 1 que se parecen a los linfocitos CD4 TH1. Por lo tanto, si es respuesta TH1 va a ser principalmente proinflamatoria, ¿sí? Entonces, las células linfoides innatas del grupo 1, como ven ustedes aquí, generan citoquinas proinflamatorias, TNF-alfa, interferón gamma, citoquina prolinfocítica como la 12 y favorecen la fagocitosis, la defensa contra patógenos intracelulares, respuesta proinflamatoria parecida a la TH1 del linfocito. Células linfoides innatas del grupo 2, que será respuesta parecida a los linfocitos TCD4H2. Pues la respuesta es antiinflamatoria, ¿sí? Citoquinas antiinflamatorias, miren, interleuquina 4, interleuquina 5, frenan la inflamación, favorecen la producción de anticuerpos y favorecen la proliferación de los eosinófilos, ¿sí? Con la interleuquina 5. ¿Cuál es la función de las células linfoides innatas del grupo 2? Defensa contra el mintos, alergias, bien parecida a la respuesta de los linfocitos CD4-TH2, ¿sí? Y las células linfoides innatas del grupo 3, que son un poquito mixtas, estas no tienen tanta relación con alguna respuesta de los linfocitos TCD4, tal vez la que más se acerque a la respuesta es la TH17, ¿no? Entonces, las células linfoides del grupo 3 producen interleuquina 17 y 6 como proinflamatorias, favorecen la infiltración de neutrófilos en los tejidos, respuesta antibacteriana. Pero también producen interleuquina 10, que es antiinflamatoria, y también favorecen la reparación de los epitelios. Tienen respuestas proinflamatorias y también respuestas antiinflamatorias, ¿sí? Entonces, las células linfoides innatas del grupo 3, parecidas a la respuesta de linfocitos TH17, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos estas 3 que mimetizan o simulan la respuesta de los CD4. Luego tenemos 3 grupos de células linfoides innatas que maduran en el timo. Entonces son primas hermanas de los linfocitos T. Tenemos los INKT, los linfocitos T invariantes asociados a mucosas y los linfocitos T gamma delta, ¿no? Entonces los INKT principalmente están en tejido adiposo, mesenterio, mucosas, ¿no? Generan citoquinas proinflamatorias, interferón gamma para la fagocitosis, también interferón alfa para la defensa antiviral, ¿sí? Y atraen polimorfonucleares a las mucosas, en especial al árbol respiratorio, respuesta proinflamatoria, los INKT, ¿sí? Los linfocitos T invariantes asociados a las mucosas, como su nombre lo indica, están principalmente en mucosa del árbol respiratorio, bastante más localizado en árbol respiratorio versus otras células linfoides innatas, y producen citoquinas bastante TH2, interleuquina 5, interleuquina 3. Entonces, estos también causan infiltración de los eosinófilos y causan bastante del daño tisular en las personas asmáticas, ¿no?
También tienen implicación en las respuestas alérgicas y en daño tisular en el asma. Esos son los linfocitos T invariantes asociados a las mucosas que casi que exclusivamente están en el árbol bronquial, ¿no? Y el tercer grupo son estos que se llaman los linfocitos T gamma delta, ¿sí? Los linfocitos T gamma delta están bastante localizados en las mucosas, ¿sí? Producen interferón gamma para favorecer la fagocitosis, interleuquina 17 para atraer polimorfonucleares y cumplen respuestas como de patrullaje en las mucosas, están como patrullando en las mucosas y reaccionan rápidamente en el caso de dar un patógeno bacteriano principalmente. También nos defienden contra parásitos y todo, pero más es una respuesta, digamos, antibacteriana y en especial contra la tuberculosis. Ahí son medio importantes con la defensa innata contra la bacteria de la tuberculosis, los linfocitos T gamma delta, ¿no? Pues aquí tenemos 3 células linfoides innatas que son derivadas del timo, parecidas a los linfocitos T. Después tenemos 2 células linfoides innatas derivadas de los linfocitos B, que son los linfocitos B1 y los linfocitos B de la zona marginal del vaso. Pues estos 2 se caracterizan porque producen un grupo especial de anticuerpos que se llaman anticuerpos naturales, doctores. Los anticuerpos naturales son solo de la clase IgM, o sea, de vida media corta, es el primer anticuerpo que se producen, y la característica es que no requieren presentación de antígeno. Se pueden producir inmediatamente como respuesta a un patógeno o a veces incluso sin estímulo, ¿sí? Por eso se llaman anticuerpos naturales, porque no requieren todo el proceso de 10, 15 días de presentación de antígeno, sino que se pueden producir de manera inmediata. Entonces, los linfocitos B1 principalmente están en la vía respiratoria superior, en el anillo de Waldeyer y en el intestino. Y son súper importantes porque apenas nace el niño, le pueden producir rápido anticuerpos para las primeras bacterias que colonizan la boca, la vía respiratoria del neonato, y que el sistema inmune es inmaduro, no tiene muchos mecanismos de defensa. Entonces los linfocitos B1 rápido producen anticuerpos naturales. En especial, como les digo, boca, vía respiratoria para proteger rápido al recién nacido. Y en cambio los linfocitos B de la zona marginal del vaso están como su nombre le indica en el vaso y cumplen la misma función. También producen anticuerpos naturales, pero para aquellos patógenos que puedan penetrar por una u otra manera a la sangre, ¿sí? Entonces estos 2 son derivados de los linfocitos T, son linfoides innatos y se caracterizan por la producción de anticuerpos naturales, ¿sí? Y finalmente tenemos las células linfoides innatas reguladoras, que son parecidas a los linfocitos T reguladores, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Cumplen funciones de antiinflamación, producen citoquinas antiinflamatorias, como la interleuquina 10, el factor de crecimiento transformante beta, y controlan los procesos inflamatorios, favorecen a que ya se acaben, a que no haya daño tisular exagerado, parecido a que hacen los linfocitos T reguladores de la inmunidad adaptativa, ¿sí? Pues ahí tienen las pepas de cada uno de los grupos de células linfoides innatas. ¿Hay alguna pregunta, doctores?